Una reunión familiar que debía ser un día de alegría terminó convirtiéndose en el momento que cambió mi vida para siempre. Todo comenzó durante la fiesta de cumpleaños de mi sobrino en Guadalajara, México. Nadie imaginaba que una pequeña discusión entre niños revelaría años de maltrato y secretos familiares. Mi hijo de 7 años estaba jugando en el jardín cuando accidentalmente chocó con el hijo de mi prima. El niño cayó al suelo y empezó a llorar. Antes de que yo pudiera acercarme, mi tía Verónica perdió el control. No gritó solamente. Tomó una bandeja de metal que estaba caliente junto a la parrilla y apretó la mano de mi hijo contra ella durante unos segundos. El sonido de su llanto todavía vive en mi cabeza. En ese instante entendí algo que durante años me negué a aceptar. Mi propia familia no era mi refugio, era el lugar donde más peligro había encontrado. Ese día decidí que ya no iba a permitir que nadie volviera a lastimarnos. Mi nombre es Camila y durante 34 años creí que la familia siempre debía estar primero. Crecí en una pequeña colonia de Jalisco pensando que si era paciente, si ayudaba a todos y si perdonaba cada humillación, algún día recibiría el mismo amor que entregaba. Siempre fui la hija tranquila, la que pedía perdón aunque no hubiera hecho nada, la que sacrificaba sus planes para resolver los problemas de otros. Mi abuela siempre decía que la sangre unía a las personas, pero con el tiempo descubrí que algunas personas usan esa frase para aprovecharse de quienes más los quieren. Desde joven trabajé duro. Estudié, conseguí un buen empleo y ahorré cada peso pensando que algún día tendría la vida que soñaba. Pero mientras yo construía mi futuro, mi familia construía una jaula alrededor de mí. A los 25 años trabajaba como administradora en una empresa del centro de Guadalajara. Tenía un sueldo estable, pero casi nada quedaba para mí. Cada mes ayudaba con los gastos de la casa. Pagaba parte de la renta, los servicios, la comida y muchas deudas familiares. Mi padre, Ernesto, había dejado de trabajar después de una lesión, y mi madre, Verónica, decía que cuidar la casa era demasiado agotador para buscar empleo. Así que poco a poco terminé cargando con responsabilidades que no me correspondían. Lo habría soportado si al menos recibiera respeto. Pero en mi familia existía una persona que siempre estaba por encima de todos. Mi hermano mayor, Diego. Diego era el favorito de mi madre. Tenía 28 años, no trabajaba y pasaba la mayor parte del día encerrado viendo series o jugando videojuegos. Aún así, para mi madre él era un hombre con mucho talento que solo necesitaba tiempo. Cuando yo intentaba decir que él debía aportar algo, mi madre se enfurecía. ¿Cómo puedes pensar así de tu propio hermano? Me decía. El dinero te está cambiando el corazón. Yo guardaba silencio, porque me habían enseñado que una buena hija soportaba todo. Hasta que Diego conoció a Valentina. Después de pocos meses de relación anunciaron que se casarían. Pero antes de la boda, mi madre tomó una decisión sin preguntarme. Valentina se mudaría a nuestra casa. Desde el primer día supe que ella no me veía como familia. Me veía como alguien que podía resolverle la vida. Venía de una familia que había perdido su dinero, pero quería mantener una apariencia de lujo y superioridad. Diego y Valentina ocuparon la habitación más grande de la casa y mi madre me pidió que dejara mi cuarto para irme a una pequeña habitación al fondo. Es tu hermano, tienes que entenderlo, me dijo. Desde ese momento mi vida cambió. Regresaba cansada después de largas jornadas de trabajo y encontraba la casa llena de platos sucios y desorden. Valentina estaba sentada cómodamente usando su teléfono. Camila, qué bueno que llegaste, decía sonriendo. Hoy no tuvimos tiempo de limpiar. ¿Puedes encargarte? Yo miraba alrededor y me preguntaba cuándo había dejado de ser una hermana y me había convertido en una sirvienta. Cuando nació el hijo de Diego y Valentina, todo empeoró. Mi madre empezó a usar mi dinero para comprar ropa cara para el bebé, muebles especiales y juguetes importados. Mientras ellos disfrutaban de una vida cómoda, yo seguía usando cosas viejas y guardando cada moneda. Un día revisé mi cuenta bancaria y vi que faltaban $900. Era el dinero que tenía guardado para una emergencia. Fui a buscar a Diego. ¿Por qué sacaste dinero de mi cuenta? Le pregunté. Antes de que respondiera, Valentina salió con el bebé en brazos. Me miró como si yo fuera la persona equivocada. Era para comprar una cuna nueva para tu sobrino. Luego sonrió y dijo. De verdad, Camila, no entiendo por qué haces tanto drama. Tú ni siquiera tienes una familia propia. ¿Para qué necesitas tanto dinero? Sus palabras me dolieron. Pero todavía no sabía que ese no sería el peor momento. Lo peor apenas estaba por llegar. Mi madre se acercó lentamente y puso una mano sobre el hombro de Diego, como si él fuera la víctima y yo la culpable. Camila, discúlpate con Valeria ahora mismo, dijo mirándome con frialdad. Deberías sentirte orgullosa de que tu dinero ayude a tu familia. Luego bajó la voz y añadió. Y si vuelves a levantar la voz en esta casa,
Puedes buscar otro lugar donde vivir. Me quedé parada en medio del pasillo oscuro mirando a las 3 personas frente a mí. Mi madre, mi hermano, su esposa. Ellos eran una familia unida, pero solo cuando se trataba de estar en mi contra. Vivían gracias a mi esfuerzo, comían con el dinero que yo ganaba y disfrutaban una comodidad que yo había construido. Pero aún así me miraban como si yo fuera el problema. Esa noche algo cambió dentro de mí. Por primera vez entendí que ellos no me veían como una hija o una hermana. Para ellos yo solo era una cuenta bancaria con nombre. El verdadero cambio en mi vida llegó cuando conocí a Alejandro. Él trabajaba como supervisor de operaciones en una empresa de transporte con la que colaborábamos. Era diferente a todos los hombres que había conocido. Nunca me preguntó cuánto ganaba. Nunca me pidió favores. Simplemente veía a la persona detrás de todo mi cansancio. Cuando empezamos a salir, Alejandro notó algo que me sorprendió. Yo tenía miedo de gastar dinero en mí misma. Antes de comprar cualquier cosa pensaba si mi familia necesitaría ese dinero después. Él me preguntaba, Camila, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? No supe qué responder. Porque durante años había vivido pensando en todos menos en mí. Alejandro se convirtió en la primera persona que me recordó que mi vida también tenía valor. Después de varios meses decidí presentarlo con mis padres. Pensé que al menos intentarían respetarlo. Pero aquella cena se convirtió en una humillación. Pasé toda la tarde preparando la comida. Quería que todo fuera perfecto. Pero cuando Alejandro entró a la casa, el ambiente cambió. Mi madre, Verónica, apenas lo saludó. Valeria miró su ropa y susurró lo suficientemente fuerte para que todos escucharan. Supongo que algunas personas no aspiran a mucho. Mi hermano Diego sonrió incómodo. Mi padre casi no habló durante toda la cena. Después, mientras yo estaba en la cocina guardando los platos, mi madre entró detrás de mí. Su expresión era de enojo. Tienes que terminar esa relación, Camila. La miré sorprendida. ¿Por qué? Ella respondió sin dudar. Porque ese hombre va a alejarte de nosotros. Entonces entendí todo. No le preocupaba si Alejandro me hacía feliz. No le importaba si me trataba bien. Lo único que le preocupaba era perder la ayuda económica que yo representaba. ¿Quién va a pagar los gastos de la casa? Continuó. ¿Quién ayudará a Diego con sus problemas? ¿Quién cubrirá las necesidades de la familia? En ese momento, la última parte de mi inocencia desapareció. Respiré profundo y dije, tengo 33 años, mamá, y voy a casarme con Alejandro. El silencio que siguió fue enorme. 2 semanas después hice mis maletas. Cuando llegué a la puerta, mi madre se colocó frente a mí. Diego y Valeria observaban desde las escaleras. Si sales por esa puerta, ya no eres mi hija, gritó mi madre. Nos traicionaste. No vuelvas nunca. Yo no respondí. Por primera vez no discutí. No lloré. Simplemente caminé hacia afuera. Subí al auto de Alejandro y dejé atrás la casa donde había pasado tantos años intentando ganar amor. Al día siguiente fui al banco. Cerré las cuentas compartidas y abrí una cuenta únicamente a mi nombre. La fuente de dinero que durante años había mantenido sus vidas cómodas desapareció. Meses después, Alejandro y yo tuvimos una pequeña boda civil. Ningún familiar mío estuvo presente. Pero por primera vez sentí paz. 1 año después nació nuestro hijo, Mateo. Cuando lo sostuve en mis brazos hice una promesa. Nunca permitiría que las heridas de mi pasado tocaran su vida. Durante 7 años construimos un hogar lleno de respeto y cariño. Mateo creció siendo un niño alegre, amable y lleno de vida. Yo mantuve mi distancia. Bloqueé los números de mi familia y dejé de escuchar sus problemas. Con el tiempo supe por otras personas que las cosas habían empeorado. Diego acumuló deudas. Valeria no pudo mantener el estilo de vida que quería. Mis padres tuvieron que vender muchas cosas para sobrevivir. Entonces, un día, llegó una carta elegante a mi casa. Era una invitación de mi madre. Quería que asistiera a una reunión familiar por el cumpleaños de mi padre. En la carta decía que extrañaba a su hija y que quería conocer a su nieto Mateo. Me quedé mirando esas palabras durante horas. Alejandro no estaba convencido. Camila, las personas no cambian de la noche a la mañana, me dijo. Pero una pequeña parte de mí todavía quería creer que una madre podía arrepentirse. Ese fin de semana Alejandro tuvo que viajar por trabajo. Yo prometí que si algo se sentía mal, me iría inmediatamente. Tomé la mano de Mateo y conduje hasta la casa de mis padres. Pero cuando llegué, algo no se sentía bien. Había muchos autos estacionados. Familiares, vecinos y conocidos estaban reunidos. No parecía una simple celebración. Parecía una exhibición. Y en ese momento entendí algo. Mi madre no me había invitado porque me extrañaba. Me había invitado porque quería demostrarle a todos que su familia seguía siendo perfecta.
Sin saberlo, estaba entrando directamente en una trampa preparada durante 7 años de resentimiento. En cuanto crucé la entrada de la casa, vi la mirada de Valeria recorriéndome de pies a cabeza. No dijo nada. Solo se acercó a Diego y le susurró algo al oído antes de alejarse con una sonrisa fría. Mi madre, Verónica, apareció segundos después. Pero no estaba mirando mi rostro. Estaba mirando a las personas alrededor. A los vecinos. A los conocidos. A todos los que estaban observando. Con una sonrisa falsa, abrió los brazos y dijo en voz alta. Miren quién llegó. Mi hija Camila y mi hermoso nieto Mateo están aquí. Era como si estuviera presentando una familia perfecta frente al público. Yo sentí un nudo en el estómago. Pero por mi hijo mantuve la calma. Tomé la mano de Mateo y lo llevé hacia el jardín donde estaban jugando los niños. El hijo de Diego y Valeria, Santiago, ya tenía 8 años. Había crecido recibiendo todo lo que quería. Era un niño acostumbrado a mandar. Quitaba juguetes a otros niños, interrumpía juegos y se molestaba cuando alguien no hacía lo que él quería. Mateo era completamente diferente. Era tranquilo, amable y prefería mantenerse lejos de los problemas. Se sentó cerca de la terraza jugando con un pequeño camión de juguete mientras yo lo observaba desde cerca. Intentaba ignorar los comentarios de Valeria, quien hablaba con otras mujeres sobre mi ropa sencilla y mi vida normal. Entonces todo ocurrió en segundos. Santiago salió corriendo por el patio siguiendo una pelota que había salido volando. No estaba mirando hacia adelante. Mateo se giró justo en ese momento. El choque fue inevitable. Los 2 niños cayeron sobre las piedras del suelo. Santiago se golpeó el brazo y tuvo un pequeño raspón. Pero empezó a llorar como si hubiera ocurrido una tragedia. Mateo también se había lastimado, pero solo se levantó lentamente y se sobó la rodilla. En cuanto escuchó el llanto de Santiago, mi madre dejó caer su vaso. El cristal se rompió contra el piso. Ella y Valeria corrieron hacia él. Valeria levantó a su hijo y miró a Mateo como si fuera un criminal. «Mira lo que tu hijo le hizo al mío», gritó. Su voz estaba llena de odio. «Lo hizo a propósito. Es igual que tú, Camila. Siempre llena de resentimiento». Ni siquiera me dio tiempo de responder. Mi madre ya estaba caminando hacia Mateo. Todo el enojo acumulado durante años explotó en ese momento. La pérdida de mi dinero. Mi salida de la casa. El hecho de que su imagen de familia perfecta se hubiera destruido. Todo salió en forma de rabia. Miró a Santiago llorando. Después miró a Mateo, que estaba parado cerca de la parrilla encendida. Y entonces hizo algo que jamás pensé que una persona pudiera hacer. «Eres un niño malagradecido», gritó mi madre. Su rostro estaba lleno de furia. Se acercó a la parrilla y tomó unas pinzas metálicas que estaban sobre el carbón caliente. Antes de que alguien pudiera detenerla, caminó hacia mi hijo. Y presionó el metal caliente contra la mano de Mateo. El grito de mi hijo rompió el aire. Nunca olvidaré ese sonido. Era un grito de miedo y dolor. Sentí que todo mi cuerpo reaccionó antes que mi mente. «Mateo». Corrí hacia él. Empujé a mi madre con toda la fuerza que tenía y la alejé de mi hijo. Ella perdió el equilibrio y cayó contra unas sillas del patio. Las pinzas calientes cayeron al suelo. Yo me arrodillé y abracé a Mateo. Su cuerpo temblaba. Lloraba sin poder respirar. Su pequeña mano estaba roja, lastimada y empezaba a hincharse. Sentí que mi corazón se rompía. Pero algo dentro de mí se volvió completamente frío. No grité. No discutí. No insulté a nadie. Saqué mi teléfono. Marqué emergencias. «¿Cuál es su emergencia?», preguntó la operadora. Miré directamente a mi madre. Por primera vez ella parecía tener miedo. «Necesito una ambulancia y policía inmediatamente», dije con una voz que ni yo reconocía. «Hay un niño herido. La persona que lo lastimó sigue aquí». La dirección fue enviada. Menos de 10 minutos después, el sonido de las sirenas rompió la tranquilidad de aquella zona exclusiva de Guadalajara. Las luces de la patrulla iluminaron la casa donde mi madre había intentado mantener una imagen perfecta. Los paramédicos entraron al jardín. Tomaron a Mateo de mis brazos y comenzaron a atender su mano. Mientras lo llevaban a la ambulancia, los policías caminaron hacia mi madre. Frente a los vecinos. Frente a los amigos de la familia. Frente a todas las personas a las que ella quería impresionar. Le colocaron las esposas. Por primera vez, todos vieron quién era realmente Verónica. En el hospital, las luces blancas no apagaban la rabia que sentía dentro de mí. Me senté junto a la cama de Mateo sosteniendo su mano sana mientras los médicos vendaban cuidadosamente la herida. El doctor explicó que era una quemadura grave y que había sido muy cerca de afectar los nervios. Después de tanto llorar, Mateo finalmente quedó dormido. Su pequeño cuerpo todavía temblaba mientras descansaba.
Y yo solo podía mirar a mi hijo pensando una cosa. Mi propia familia había cruzado una línea que jamás podría perdonar. Miré la pequeña mano de Mateo cubierta con vendas. En ese momento, todo el cariño que todavía quedaba dentro de mí por mi familia desapareció. No quedó tristeza. No quedó duda. Solo quedó la necesidad de proteger a mi hijo. Saqué mi teléfono y llamé al abogado de confianza que Alejandro y yo habíamos contratado años atrás para proteger nuestras cosas. Cuando respondió, hablé en voz baja. Quiero que prepares todo. No quiero que esto quede como un simple problema familiar. Hice una pausa mirando a mi hijo dormido. Agresión contra un menor, lesiones graves y todo lo que corresponda. Quiero que se haga justicia. Una hora después, escuché pasos rápidos en el pasillo del hospital. Mi padre Ernesto y mi hermano Diego aparecieron. Pero ya no parecían los hombres orgullosos que siempre habían sido. Sus camisas estaban desordenadas. Sus rostros estaban llenos de preocupación. Sus ojos mostraban miedo. Camila, gracias a Dios estás aquí, dijo Diego acercándose. Tienes que hablar con la policía. Tienen a mamá detenida. Negó con la cabeza desesperado. Están diciendo que podría ir a prisión. Fue un accidente, una discusión que se salió de control. Luego bajó la voz. Piensa en la familia. Piensa en nuestra reputación. Mi padre se acercó. Por primera vez lo vi sin esa seguridad falsa que siempre había mostrado. Hija, por favor, dijo con voz temblorosa. Los periodistas están preguntando afuera. Diego puede perder su trabajo. Todos están hablando de nosotros. Me miró suplicando. Retira los cargos. Hazlo por tu madre. Me levanté lentamente de la silla. Me alejé de la cama de Mateo para no despertarlo. Miré a esos dos hombres. Los mismos que durante años habían visto cómo yo cargaba con todos los problemas. Los mismos que nunca preguntaron si yo estaba bien. Los mismos que ni siquiera habían preguntado al doctor cómo estaba mi hijo. Y entendí algo. Ellos no estaban preocupados por Mateo. Estaban preocupados por ellos mismos. ¿Un accidente? Pregunté con una voz tranquila. Mis palabras cortaron el silencio del hospital. Tu esposa tomó un objeto caliente y lastimó a un niño de 7 años. Miré a Diego. No hablaste de familia cuando usaba mi dinero para pagar sus problemas. Miré a mi padre. No hablaron de familia cuando me hicieron sentir que solo servía para mantenerlos. Mi voz empezó a temblar de rabia. Y tampoco pensaron en la familia cuando Mateo estaba llorando de dolor en ese patio. Diego bajó la mirada. Por primera vez parecía entender lo que habían hecho. Camila, por favor. No terminé de escucharlo. Señalé la puerta. Váyanse. Ambos se quedaron quietos. Y escúcheme bien. Si tú, Diego, Valeria o cualquier otra persona vuelve a acercarse a mi hijo, a mi esposo o a mi casa, pediré una orden de restricción. Respiré profundo. Mi madre tendrá que enfrentar las consecuencias de sus actos. Y esta vez no iba a salvarla. Cumplí mi palabra. Los informes médicos del hospital, las fotografías de la lesión de Mateo y las declaraciones de varias personas que vieron lo ocurrido fueron suficientes. Meses después, llegó el día del juicio. La sala estaba completamente llena. Mi madre estaba sentada frente al juez. Ya no tenía la actitud de una mujer poderosa. Ya no tenía la imagen perfecta que tanto había protegido. Solo era una persona enfrentando las consecuencias. El juez revisó los documentos y habló con firmeza. Después de analizar las pruebas presentadas, este tribunal encuentra a la acusada responsable de un delito grave contra un menor. El silencio llenó la sala. Por haber causado una lesión intencional a un niño indefenso, se dicta una sentencia de varios años en prisión además de las sanciones correspondientes. El golpe del martillo del juez sonó fuerte. Para mí fue como cerrar una puerta que había estado abierta durante toda mi vida. Mi madre lloró mientras los oficiales la acompañaban fuera de la sala. Pero las consecuencias no terminaron ahí. La noticia se extendió por toda la comunidad. Las personas que durante años habían admirado a mi familia comenzaron a ver la realidad. Los vecinos que tanto querían impresionar se alejaron. Los amigos que solo estaban cerca por apariencia desaparecieron. Diego perdió oportunidades laborales porque nadie quería relacionarse con aquel escándalo. Valeria dejó de salir porque no soportaba las miradas y los comentarios. La imagen perfecta que habían construido durante años se derrumbó. Unos meses después, estaba sentada en el patio de mi propia casa. El sol se escondía lentamente mientras pintaba el cielo de colores cálidos. Alejandro estaba a mi lado. Su brazo rodeaba mis hombros. Frente a nosotros, Mateo corría feliz jugando con nuestro perro. Su mano estaba completamente recuperada. La herida quedó atrás. Su risa llenaba nuestro hogar. Y por primera vez en muchos años sentí verdadera paz. Mi familia de sangre intentó destruirme.
Pero al final fueron ellos quienes quedaron atrapados por sus propias decisiones. Aprendí que compartir la misma sangre no siempre significa tener amor. A veces la verdadera familia está formada por quienes te protegen, quienes te respetan y quienes nunca intentan aprovecharse de ti. Pasé años intentando ganar el amor de personas que nunca quisieron verme feliz. Pero ahora tenía algo mucho más importante. Un hogar lleno de amor. Un esposo que me valoraba. Y un hijo al que protegería siempre. Mi pasado intentó romperme. Pero mi futuro me recordó que sobreviví. Y al final, la justicia encontró su camino.